de Dios, que hay allí libertad. Diga conmigo, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, dice la palabra, en el campamento de los justos. Y justos son todos aquellos que creen en el Señor. ¿Cuántos creen en Dios? Si usted cree en Dios, usted es un justo. Y dice la palabra que no hay justo desamparado y nadie que bendiga el pan. Aleluya. Por lo tanto, usted no está desamparado. El Dios eterno está con usted. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Quiero invitar esta noche a que podamos reflexionar con la palabra del Señor. Hay un mensaje que le lleva por título Luz en el campo de batalla. Diga conmigo, luz en el campo de batalla. Aleluya. Cada vez que nosotros vemos películas a través, ¿cierto?, de la batalla, que vemos películas militarizadas, podemos ver escenas que son totalmente desastrosas, ¿cierto? Porque la batalla es desastrosa. Vivimos en un mundo donde continuamente vemos desastres naturales y otros también provocados por el hombre. Algunos dicen por ahí que también los desastres naturales son provocados por el hombre. Así que tenemos un desastre, pero los que somos hijos de Dios estamos por Dios guardados. ¿Cuántos dicen amén? Entonces quiero que usted, a través de su imaginación, vaya conmigo a esta siguiente ilustración con la que quiero comenzar hoy día. Luz en el campo de batalla. Imagínese usted un soldado en medio de una zona de guerra, como cuando usted vio la película Rescatando al Soldado Brian. ¿La vio por ahí? ¿Cierto? Imagine esa escena, ¿cierto? Todos los que están allí, compañeros de milicia, están en el medio llenos de miedo, llenos de confusión, y están llenos de rabia porque al parecer la batalla en el campo está siendo perdida. Pero hay un soldado, allí en medio de esa batalla hay un soldado que antes de tomar decisiones se arrodilla, antes de tomar decisiones ora y consulta a Dios lo que ha de hacer. Aleluya. Este soldado no solamente pelea, amados, con la espada, sino que también en el campo de la batalla está peleando con la fe. No solamente este soldado conquista territorios, también está conquistando corazones. Aleluya. ¿Es posible mantenerse en santidad mientras estamos en una lucha? ¿Puede acaso alguien brillar en medio de tanto caos como es una guerra? La respuesta de Dios a la luz de este mensaje de esta noche nos va a dar un rotundo sí, es posible. Diga conmigo, sí, es posible. Amén. Quiero que vaya conmigo al libro de Deuteronomios capítulo 20, versículo 10. Y cuando lo encuentre allí usted me dará un fuerte amén. Deuteronomios capítulo 20, versículo 10, vamos a leer en el nombre del Señor. En este pasaje, Dios está entregando instrucciones específicas sobre cómo actuar en tiempos de guerra. Pero entre las estrategias militares que usted y yo vamos a leer aquí, va a aparecer una palabra que a lo mejor para usted es inesperada. Aparece la palabra santidad. En hebreo la palabra es kedushá. Y aún en la guerra, Dios dice que su pueblo debe actuar con justicia, con misericordia y con pureza. Y usted dirá, ¿cómo es posible en medio de un campo de batalla actuar con estas tres características? Con justicia, con misericordia y con pureza. Bueno, leamos la instrucción. Deuteronomio 20, versículo 10 dice: cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que hay en la ciudad, todo su botín tomarás para ti. Y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones.
Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente: al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Usted dirá, ¿pero por qué? Aquí viene la explicación del por qué. Para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Aleluya. Hay justicia, hay misericordia y hay pureza que esta noche tenemos que comprender a la luz de esta palabra. Cierra sus ojitos allí donde está. Padre, hemos leído tu palabra y te pedimos, Señor, esta noche que tú nos guíes a toda verdad y a toda justicia. Sé tú, Señor, a través de mis labios, de mi mente y de mi corazón, fluyendo, Señor, a través de tu espíritu de santidad. Y eres tú el que habla en esta noche por medio de nosotros, Señor. Sé tú el que bendiga, Señor, esta comunidad de creyentes que han venido hoy a escuchar una palabra de Dios que va a bendecir, exhortar, edificar, levantar y redarguir a cada uno de tus hijos e hijas. Declaramos que tu palabra es viva y es eficaz, Señor, y que nos bendice y nos levanta y nos consuela a través de tu Espíritu Santo que se mueve en medio de este mensaje. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y damos a ti toda gloria, honra y alabanza en el nombre de Yeshua. Amén y amén. El término de justicia que usted piensa que es, no es. Porque en hebreo las palabras representan a veces acciones, situaciones. La palabra justicia que aparece aquí en este pasaje, que tiene que ver con un ámbito de la santidad que Dios pide en medio de la batalla, porque tú y yo estamos en una batalla continuamente, pero tenemos que caminar con fe y creyendo en algo, que la victoria de toda batalla la ganó el Señor en la cruz del Calvario. Aleluya, Él ganó tu batalla. Tú lo ves como algo imposible, pero el eterno Dios en la cruz del Calvario ganó tu batalla, ganó tu dolencia, ganó la enfermedad, ganó la depresión. En la cruz del Calvario, Yeshua HaMashiach ganó todas tus dolencias, venció todos tus dolores para que tú seas libre, sano y restaurado. Aleluya. Levante su mano derecha y diga: por Yeshua yo soy sano, libre y restaurado. Por lo tanto, nadie se entiende por qué en medio de una batalla tengo que actuar en santidad. Porque la santidad, cuando habla en un ámbito de justicia, no es la justicia que usted cree. La palabra justicia en hebreo es la palabra sedaká, que significa rectitud, integridad, equidad. Cuando usted ve las películas por allí en cuanto a la guerra, no se ve que la guerra, la batalla sea con equidad, no se ve que la batalla sea con integridad y no se ve que haya rectitud. Cada bando busca lo suyo. Y así en las batallas de la vida también encontramos lo mismo. Es cosa que usted ve en la televisión y usted ve la competencia que hay con la red 5G entre las distintas tres compañías. No voy a decir ninguna porque ninguna paga los derechos, los comerciales, ¿cierto? En el pensamiento hebreo, la palabra justicia implica vivir según los mandamientos de Dios. Y usted sabe que un hebreo no dice que es hebreo. Un cristiano no debe decir que es cristiano, debe demostrarlo con su vida. Porque usted, cuando dice que es una persona que camina en justicia y en rectitud, una persona que dice que vive en santidad, es una persona que refleja el carácter de Dios. Pregúntele a su hermano o su hermana que está a su lado: ¿reflejas el carácter de Dios? Santo. Deuteronomio 6:18 dice: y harás lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien. ¿A cuánto de aquí les gustaría que les vaya bien? Aleluya. Pero hay una receta, y la receta de Deuteronomio dice: hacer lo recto y bueno.
Aleluya. Los chanchullos no son de Dios, hermano. La estafa no es de Dios. Dios dice dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Porque cuando tú tienes una visión y en esa visión tú te das cuenta, a lo mejor en el área mercantil, en un negocio, tú dices, pucha, tengo que pagar tanto IVA, tengo que pagar tanto impuesto. ¿Sabe qué? Usted como hijo de Dios, pague lo que tenga que pagar. ¿Sabe por qué? Porque Dios te va a bendecir, porque vas a estar legal frente a los hombres y aún más legal frente a los ojos de Dios. Porque ante Él hay que hacer lo recto y lo bueno para que nos vaya bien. Alguien dijo por ahí, que nos vaya bien, que nos vaya bien. Aleluya. Ahora el Señor nos ha mandado. Diga conmigo, me mandó. Y ese es un tema, porque a los chilenos nos cuesta que nos manden. Somos rebeldes por esencia. Los países latinoamericanos son, por esencia, siempre han vivido en guerra desde la historia de los pueblos prehispánicos. En las distintas naciones latinas usted ve que siempre se les levantaba la pluma, hermano. Chúcaro, chúcaro. Peleaban allí. Pero el Señor nos ha mandado a que cumpliésemos todos estos estatutos. Que temamos a Dios, que le tengamos reverencia para que nos vaya bien todos los días. Aleluya. No solamente te va a ir bien el día malo, porque cuando tú piensas que hay un día malo, aleluya, es Dios que está probando tu corazón. Aleluya. Para que nos vaya bien todos los días, para que también nuestra vida sea conservada. Y dice la palabra, y será para nosotros justicia cuando cuidemos de poner por obra todos sus mandamientos. Hay que poner por obra sus mandamientos. Diga conmigo, voy a poner por obra los mandamientos de Dios. La pregunta que yo hago de vez en cuando, ¿cuántos mandamientos usted cumple? Porque algunos cumplen 9 y son 10. Aleluya, ahí se la dejo, porque eso es para otra prédica, hermano. Aquí la palabra sedacá se vincula con la obediencia como una expresión de justicia. Aquel que dice ser hijo, hija de Dios, es una persona que tiene que caminar en obediencia en todas las áreas de su vida. Porque solo aquellos que caminan en obediencia pueden pasar a otro nivel. Diga conmigo, otro nivel. Aleluya. Usted escucha por allí algunos coaches motivacionales y hablan de los distintos niveles en que el hombre y la mujer tienen que estar. Pero la palabra de Dios nos dice que cuando hablamos de santidad hay otro nivel. Hay un nivel cuando usted camina en rectitud y en justicia, recién allí se cumple la palabra que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Eterno que hizo los cielos y la tierra. ¿Sabe que muchas veces nosotros no logramos comprender lo que es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios actúa en todos aquellos que caminan en justicia, en rectitud, que hacen lo bueno todos los días. Aleluya. Ahora, ¿qué significa misericordia? Porque nosotros a veces nos cuesta entender estas pequeñas palabras. Las escuchamos, las decimos, ¿cierto? Señor, ten misericordia de mí hoy día. ¿Cierto? ¿Cuánto hemos declarado eso alguna vez? ¿Cierto? Ahora, ¿qué es misericordia? La palabra misericordia en su contexto original significa amor leal. Significa fidelidad. Significa compasión activa. Ojo, cuando hablamos de compasión activa, no es solamente decir sino que después de hacer el es hacer una acción. Amén. Silencio otorga, dicen por ahí. Significa misericordia, bondad constante. Cuando usted dice, Señor, ten misericordia de mí, lo que usted está declarando es, Dios, que tu bondad sea constante en mi vida. Aleluya. Que tu amor, Señor, sea leal conmigo. Que tú seas fiel conmigo. Esas son las señales de la misericordia de Dios en su vida. Y en medio de la batalla tenemos que vivir en la misericordia. Y tenemos que hacer misericordia. Porque misericordia, amados,
no es solamente un sentimiento, es un compromiso permanente con el bien de la otra persona. Es distinto sentir la misericordia que hacer misericordia. Son dos acciones distintas. Una es de la mente, pero la otra es de la mano y del bolsillo. Aleluya. Y Dios nos llama a nosotros que somos su pueblo a hacer misericordia. Aleluya. Porque dice la palabra, el mismo libro de Deuteronomio que estamos leyendo, y guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Aleluya. Sigo leyendo, dice, no digas en tu corazón, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti, no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entrarás a poseer la tierra, sino porque Dios te la entrega en tu mano. Esta noche tengo que decirte esto de parte de Dios. La tierra Dios te la entregará en tu mano. No es con tus fuerzas, es con la técnica de Dios. No son tus habilidades, no es tu profesión, no es tu oficio. Es la gracia de Dios en tu vida lo que te va a entregar en tus manos la tierra. Decía el pasaje, las ciudades representan lugares que hay que conquistar, áreas de la vida que hay que conquistar. Yo no sé qué usted tiene que conquistar hoy día, Dios sí lo sabe, pero lo que sí tengo claro es que si tú caminas en rectitud, haciendo lo bueno, en misericordia, Dios va a entregar esa ciudad en tu mano. Aleluya, y hay una promesa. Porque dice que cuando Él entrega la ciudad en tu mano, lo primero que tú tienes que decir no es arriba las manos. Lo primero que usted tiene que decir, porque cuando estamos en una batalla, lo primero que queremos hacer es ponernos la escopeta y sacarla adelante y decir arriba las manos. Pero el Señor dice en su palabra que lo primero que tenemos que hacer es decir paz. Aleluya, paz. Los años 60, 70, el lenguaje de la paz estuvo ahí por todo el mundo. Gente se tatuaba unas poleras también de múltiples colores con el símbolo de la paz. Aleluya. Una paz mal interpretada. Una paz que estaba mal interpretada en medio de tanta guerra en esas décadas, ¿cierto? Pero el Señor nos está diciendo que la paz que se pregonaba, que se hablaba en esos tiempos, no es comparable con la paz que el eterno Dios ofrece. Porque su paz sobrepasa todo entendimiento. Porque ¿cómo usted puede entender una persona que está diagnosticada, hijo o hija de Dios, con alguna enfermedad, que alabe a Dios en medio de la prueba? Porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. ¿Cómo usted puede entender gente que está endeudada, pero confía en que Dios lo va a sacar de la deuda y tenga paz para dormir todos los días? Este fue mi caso por años, hermano, pero Dios me sacó de allí y su paz estaba sobre mí. Y así tenemos que ser nosotros, permitir que su paz esté sobre nosotros, porque solo la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, porque la paz de Dios no se entiende, la paz de Dios se vive. Aleluya, porque la paz de Dios está conectada con la fe. En medio de tu batalla, tú tienes que conectarte con la fe, porque la fe tiene 3 dimensiones: creer, confiar y obedecer. Y a veces la misericordia no se manifiesta sobre ti porque solamente has creído lo que de oídas habías oído. Pero tienes que pasar al otro nivel, más ahora decir: mis ojos te ven. Y cuando tú ves a Dios a través de la palabra, a través de una alabanza, a través de una oración, a través de su presencia, lágrimas comienzan a correr por tus ojos, porque logras entender que no es con tu fuerza, sino es con el Espíritu del Señor. Es con el Espíritu del Señor. Así se ganan las batallas. No es con nuestro intelecto, no es con nuestra profesión, no es con el oficio, no es con nuestra chispeza. Es con el Espíritu Santo. Así es como usted va a ganar sus batallas. Porque la única forma de que la luz de la palabra
ilumine su corazón, es que en medio de la batalla usted actúe en santidad y le diga a esa ciudad: paz. Aleluya. ¿Sabe por qué usted necesita paz? Porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. Y mire lo que dice la palabra, se lo estoy parafraseando, pero ya lo leímos juntos. Dice que el que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Aleluya. Pero no es por su fuerza, es por Él. Porque no es por méritos humanos, es por su amor y por su fidelidad al pacto. Aleluya. Cuando somos fieles con Dios, Dios es fiel con nosotros. Cuando somos fiel con su casa, Dios es fiel con su vida. ¿Sabe por qué? Nosotros nos llamamos Iglesia Gracia y Favor. Fue la palabra que Dios puso en nuestro corazón junto a la pastora Victoria en una madrugada de vacaciones, hermano. Allí Dios nos dijo: toma lápiz y papel y escribe el nombre. Gracia y Favor será la iglesia que yo te voy a entregar. Ahora, aquí hay un ámbito importante esta noche, porque ¿sabe usted de dónde nace el favor de Dios? De la misericordia. Aleluya. Por lo tanto, cuando usted haga lo bueno, actúe con fidelidad, tenga ese amor leal por Dios, allí a usted va a nacer el favor. Aleluya. Todos tenemos gracia, pero no todos tienen favor. Aleluya. Todos pueden tener gracia, pero no todos pueden tener favor. Aleluya. ¿Sabe cuál es la diferencia? En que todos pueden ir a hacer un trámite al banco, pero en el favor, no todos los que entren al banco se les dan los créditos. No todos los que entren al banco, aleluya, se les pagan las cuentas. Favor. Favor es lo que Dios está dando a nosotros. Estamos en una batalla. Hay una luz. Tenemos que actuar con justicia. Tenemos que actuar con misericordia. El favor de Dios nace de su misericordia. Pero, diga conmigo, pero para actuar en la batalla usted necesita pureza. ¿Cómo, pastor, usted me puede decir pureza? Uno piensa en la pureza y uno piensa en lo limpio, ¿cierto? Uno piensa en esa túnica blanca cuando uno se bautiza, ¿verdad? En esa mancha. Pero estamos en medio de una batalla. Y en medio de la batalla, usted que ha visto la película, sigo con el soldado Ryan, me van a tener que pagar por los créditos, ¿eh? Sigo con la película. ¿Cómo están los soldados allí? Sucios, llenos de pólvora, llenos de tierra, llenos de eso. Pero aún en medio de eso, Dios dice santidad. ¿Qué simboliza esto? Que usted está en una sociedad contaminada. Sobre todo Santiago cuando lo mira desde el cerro, hermano. Usted está en medio de una sociedad corrupta. ¿Sí o no? Pocos creen. Todavía le creen a los políticos, hermano. Estamos en medio de una sociedad corrupta, corrompida, triste, amargada, individualista, sin amor. Y en medio de esa sociedad se tiene que levantar el pueblo del Señor con pureza. Entonces, en medio de la batalla, levantarse con pureza significa limpiar el cuerpo o limpiar el corazón. Para poder vivir tus batallas tienes que tener un corazón limpio. Aleluya. Porque la pureza es otro ámbito de luz que usted tiene que tener en medio de la sociedad en la que vive. No todos son puros. Cuando hablamos de pureza hablamos de gente buena. O al lado suyo siempre hay una persona buena. No toda la gente es buena. Aleluya. Pero cuando hablamos de pureza, hablamos de aquello que es moral. La moral que está corrompida en la sociedad. Y se necesita de hombres y mujeres de Dios que se levanten para restaurar la moral en medio de las familias de la tierra. Porque la sociedad está corrompida, porque el pueblo del Señor no ha hecho su trabajo. Ser un referente en la moral, ser un referente en la limpieza, en la santidad. Diga conmigo, yo voy a ser un referente. Aleluya, porque solamente siendo usted un referente, su mesa de Shabbat va a estar llena.
Solamente usted siendo un referente, aleluya, Dios va a bendecir tu casa, tu familia y tus generaciones. Aleluya. Pero por eso usted tiene que limpiarse. Dice la palabra para los que son santurrones: el que se crea santo, el que se crea limpio, límpiese más. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando hablamos de esto, de limpiar, también habla esto de hacer puro. De hacer puro. ¿Qué significa esto, pastor? Significa permitir a otro dejarte limpiar. Cuando usted va a la joyería, usted ve solamente la parte bonita, ¿cierto? Los brillos. Pero nadie va detrás, donde está el orfebre, ¿cierto? Donde se escucha el tic, tic, del oro del trabajo. Cuando se escucha el está ahí un proceso. Ahora, ¿qué dice el Señor hablando de esto? Dice que en cuanto a la pureza, la que habla este libro, no es una pureza solo física, sino moral y espiritual. Porque el Dios Santo decía: yo quiero estar en medio de ustedes. Y para poder caminar con Dios se requiere de santidad. El pueblo tenía un problema. Yo lo llamo así como un problema. El problema del pueblo de Dios es que solamente podían entrar al lugar santo una vez al año. Pero por medio del sacrificio de Yeshua, de nuestro Jesús como Mesías, ahora todos los días podemos entrar a ese lugar. Porque cuando usted no está en santidad y aún así usted siente la presencia de Dios caer sobre usted, y viene convicción de pecado, de desobediencia, usted logra entender que es Dios que lo está mirando. Y cuando Dios eterno en el cielo mira y dice: hey, pero él está pecando, sale nuestro Mesías a decir: hey, no lo mires por él, míralo a través de mí. Porque a través de mí está mi sangre de pacto que lo redime de todo pecado. Y así tenemos que mirar, porque Dios camina en medio de su pueblo. Ahora el tema está que somos desafiados. Diga conmigo: soy desafiado. Porque yo tengo que ser distinto en medio del conflicto. Porque ¿qué hay que hacer antes de entrar al conflicto? Paz. Dice: proclamarás paz, santidad. Entender que usted en medio de una batalla, usted tiene que ser diferente, porque usted tiene un propósito divino. Si a usted se le presenta una batalla, tenga la esperanza que de esa batalla usted saldrá en victoria, porque usted tiene un propósito que es más allá de esa batalla. Aleluya. Por eso Dios nos habla al corazón. Entender eso. Ahora, de que hay días malos, ¿sí o no? Pero Jesús dice, el apóstol Pablo nos habla en Romanos capítulo 12, versículo 21, nos dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aleluya. Dicho en términos de película, no se vaya al lado oscuro de la fuerza. Venza, hermano, el bien, aleluya, venza con el bien el mal. Y es un desafío, porque a veces a uno le dan ganas de bajarse la cruz. ¿Sí o no? Y la Biblia más gruesa que uno tiene, dan ganas de tirarla. Pero que Dios tenga misericordia, es allí donde así como el Padre ha tenido misericordia con nosotros, nosotros tenemos que tener misericordia con los otros. Amén. Ahora, cuando usted en medio de la batalla apunta con un dedo para allá, le tengo noticia: hay 4 que lo apuntan para usted para acá. Ahora en suma y resta, usted sale perdiendo. Usted apunta con 1, pero usted lo apunta en 4. Por eso que tenemos que tener cuidado. Dile a tu hermano que está a tu lado: ten cuidado cuando juzgues. Aleluya, tenga cuidado. Ahora, ¿cuál es el tema? Que nosotros tenemos que cambiar nuestra actitud.
¿Sabe por qué? Porque aunque usted esté en una batalla, el enemigo no va a cambiar tu identidad en medio de la batalla. Usted no puede cambiar su identidad en la batalla. Aunque se crea Power Ranger, hermano. No puede cambiarla. Porque la Biblia dice, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo. No le tenga temor al sistema, no le tenga temor a la enfermedad, no le tenga temor a la crisis, porque el Señor eterno está con nosotros. No le tenga temor a eso, porque Dios está contigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Santo sea su nombre. Porque el llamado a la santidad, hermano, no se cancela por el contexto. Aunque el contexto sea difícil, aunque haya guerra, nosotros no podemos dejar de ser hijos de luz. Si no, va a pasar lo mismo que pasó con el COVID, hermano. Los que estaban afuera querían estar adentro, y los que estaban adentro querían estar afuera, hermano. Santo. Tenemos que tener cuidado. Porque Dios, aleluya, en medio de una batalla, tu identidad no puede cambiar. Porque en medio de la batalla, usted está siendo pulido. Porque de allí saldrá usted en victoria. ¿Recuerda usted el caso de Daniel? Era un hombre piadoso. Oraba 3 veces al día, hermano. Desayuno, almuerzo y once, igual que usted y yo. No, dice que él oraba 3 veces al día, a distintos momentos. Aleluya. Los más estudiosos dicen que era a las 3, a las 6 y a las 12 del día. Dice que él oraba esas 3 veces, pero cuando entró en medio de la prueba, en medio de la cueva representa un lugar. Otros, y en este último tiempo dice que hay gente sometida en una cueva, igual como Daniel. Y en medio de la cueva están los leones vociferando, hablando. Pero aún en medio de eso, dice la palabra que Dios en su misericordia le cerró la boca a los leones. Así sucede con aquellos que están en depresión y que son hijos de Dios. Y cuando están esos pensamientos rumiantes en tu cabeza, tienes que entender que Dios está cerrándole la boca a esos pensamientos. Porque tú eres hijo, hija de Dios, y tienes un plan y un propósito mayor que lo que esa depresión te ha declarado sobre tu vida. Diga conmigo, esa depresión no va conmigo. Esa depresión se va en el nombre de Jesús. Aleluya, porque tu identidad, aunque te hayan diagnosticado una depresión, tu identidad dice que eres libre, libre, libre en el nombre de Jesús. Dele ese aplauso fuerte. No tenía notado eso aquí, pero a alguien le está sirviendo esto. Porque usted en medio de la batalla no puede dejar de ser hijo de luz. Aleluya, por eso tenemos que ser allí. Nosotros en medio de la batalla, aunque a veces usted vea que la batalla usted la está perdiendo. ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor hay prácticas paganas que usted también ha estado haciendo. Se ha estado manchando con costumbres que están allí, que Dios lo ha dicho en su palabra. Pero Dios dice, tienes que permanecer en tu identidad. No tengas temor de ellos, porque Dios está contigo. Y aunque la presión de la batalla sea fuerte, ¿sabe qué? No baje el estándar, iglesia. No baje el estándar en la batalla. Allí siga en pie, siga guerreando, siga orando, siga ayunando. Porque yo sé que en algún momento usted va a salir de esa batalla en victoria. Aleluya. ¿Hay alguien aquí? Amados, dice la palabra. Hay algunos rabinos que dicen que la verdadera guerra espiritual se gana cuando no abandonamos nuestra identidad en Yeshua. Dile a tu hermano que está a tu lado, no abandones tu identidad. Ahora dígale, tú sigues siendo hijo, hija de Dios. Entonces usted no cambia su identidad. ¿Por qué? ¿Qué dice Primera de Pedro 2:9? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Usted no es cualquier cosa. Usted no es cualquier soldado. Usted es linaje escogido, aleluya. ¿Sabe cuál es la diferencia cuando el linaje escogido va a la batalla?
que el linaje escogido va resguardado por los escuadrones del ejército del Dios viviente, porque es como que fuera un príncipe allí en medio de la batalla. Y le tengo noticia: los mejores escuadrones Dios ha preparado para que tú cruces esa batalla hacia tu tierra prometida. Santo, porque somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. Por eso que tenemos que ser luz en medio de la batalla. Y aún en tu batalla, cuando tienes que defender la vida en medio de la muerte, debes permanecer fiel. Aleluya. En medio de una batalla siempre buscamos culpables. Oye, esto es por esto, esto es por esta cosa. Siempre andamos buscando culpables. Pero ¿qué dice Deuteronomio 21:9? Dice: así quitarás de en medio de ti la culpa de la sangre inocente. Hay una forma de quitarse la culpa, es entender el sacrificio de Yeshua en la cruz. Dios toma en serio la justicia, hermano. Incluso en la guerra, si alguien moría y no se sabía quién fue, dice la palabra que la tierra tenía que purificarse. ¿Qué significa esto? Que en medio de la batalla tú no puedes ser indiferente con tu prójimo. Tú no puedes ser indiferente con el dolor de otro. Porque el cuidado por la vida y la limpieza espiritual demuestra que Dios es un Dios de compasión. Y aún cuando hay un juicio de por medio. En la cultura hebrea, hermanos, cada vida tiene un peso eterno. Y no se puede avanzar si hay culpa sin tratar. Dios tiene que tratar con nuestra culpa. Aleluya. Diga conmigo: voy a dejar la culpa a un lado y voy a abrazar el sacrificio de la cruz. Mateo 5:9, cuando usted conecta esto con el Nuevo Testamento, dice Mateo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Usted tiene que estar allí, hermano, antes de toda batalla. Primero, paz. Primero la paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cómo usted va a saber si es un pacificador? Cuando usted esté en medio de una batalla. ¿Quién va a ser usted? ¿El que sujeta al amigo o el que dice vamos para adelante nomás? Tenemos que ser pacificadores. Amén. Amén. Poquito amén. Solo la Keila va a ser pacificadora. Hay que ser pacificadores. Cuando hablo de batalla, hermano, nosotros no tenemos la batalla física o la guerra física como la tiene la nación de Israel y otras naciones en la tierra. Cuando hablamos de batalla, ya sea espiritual o a lo mejor literal, tenemos que actuar con santidad, con justicia, con misericordia, aleluya, y entender que el llamado de Dios en la batalla sigue siendo el mismo. Tenemos que ser luz en el campo de batalla. Usted tiene que ser luz siempre en medio de la batalla. Ser santo significa ser luz. Significa no pelear como los demás pelean. Significa no reaccionar como el mundo reacciona. Porque nuestras armas no son carnales. Dice la palabra, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Porque la batalla es una fortaleza. Pero tienes que entender que no es con tus fuerzas, es con las fuerzas de Dios. No es con tu espíritu, es con el Espíritu Santo. No es con tu habilidad, son con los dones y talentos de Dios. Así se pelean las batallas, siendo luz en medio de ella. Diga conmigo, voy a pelear la batalla, pero no con mis fuerzas, con las fuerzas de Dios. Y las fuerzas de Dios, hermano, son poderosas. Porque las fuerzas de Dios comienzan donde se acabaron las tuyas.
Aleluya. Cuando usted no tiene fuerza, usted tiene que ir a los pies de Yeshua, a los pies de Jesús, y allí usted va a recibir nuevas fuerzas. Porque las fuerzas de Dios dice que son como las fuerzas del búfalo. El búfalo es un animal que tiene mucha fuerza. Y es un animal muy característico porque es muy sumiso. Porque las fuerzas no vienen de usted, vienen de Dios. De allí vienen. Por eso usted tiene que entender que sus armas no son carnales. No es con su carne, no es con su intelecto, no es con su capacidad. Es con la fuerza de Dios. Hoy día a lo mejor usted está viviendo una batalla interior. Quizás hoy día siente que su corazón a lo mejor ha sido herido por el campo de batalla que es esta vida. Pero te vuelvo a decir hoy, si estás con nosotros hoy, es para entender que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz tiene un nombre que es sobre todo nombre: Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Y Él peleó la batalla más grande en la cruz del Calvario para que usted pueda obtener la victoria hoy. En su trabajo, en su vida, a lo mejor usted ha tenido una batalla que no ha podido ganar porque usted no ha entregado su vida al Señor y no ha hecho los mandamientos, no ha cumplido con la palabra. Cuando digo mandamiento hablo de toda la palabra. Pero hoy día Dios te da una oportunidad de decirle: Señor, heme aquí, aquí estoy. De decirle: Señor, esta es mi vida. De decirle: Señor, he peleado la batalla solo, pero ya no puedo más. Ahora necesito que tú pelees mis batallas. Ahora necesito que seas tú en mí, Señor, porque solo yo ya no puedo más. Puede ponerse de pie unos minutos. Hay una batalla, la batalla de la vida más grande se ganó en la cruz del Calvario para que usted obtenga la victoria. Y que los que me están mirando por el internet puedan entender que hay una batalla que Dios ganó en la cruz del Calvario. Yo no sé cuál es el nombre de tu batalla, pero lo que sí tengo claridad por la fe y por lo que dice la palabra, que Yeshua, nuestro Mesías, en la cruz del Calvario llevó nuestros dolores, llevó nuestras dolencias físicas y emocionales y triunfó, dice la palabra, sobre ellas en la cruz y las exhibió públicamente para que usted y yo tuviéramos la conciencia de que en la cruz hubo un intercambio divino por el cual usted hoy día puede recibir la victoria que tanto espera en esa área que ha sido tan difícil para usted. Cierra sus ojos en esta hora y puede usted estos minutos orar al Señor y decirle: Padre, aquí está mi vida. Tome estos minutos para orar. Orar es comunicarse con Dios. Orar es hablar con Él y decirle: Señor, he luchado solo y no me ha ido bien. He peleado la batalla sin ti, Señor, y se me ha hecho difícil. Pero hoy día Dios te da una oportunidad. Hoy día Dios te dice: hey, yo estoy contigo. Yo soy tu Dios y tú eres mi hijo, mi hija. Y usted hoy día puede reconocer que le necesita. Porque si usted reconoce que en su batalla, para poder ser luz, no puede solo, es porque usted necesita a Dios. Y usted pueda decir hoy día conmigo: Señor, te necesito. Diga conmigo: Señor, reconozco que te necesito. He luchado con mis fuerzas y he perdido muchas batallas. Por eso hoy te invito a pelear por mí. Te entrego mi corazón y te reconozco una vez más como mi Salvador. Hoy decido seguirte todos los días de mi vida. Hazme santo, hazme luz, incluso en medio de mis batallas. Levante su mano al cielo y diga: yo te recibo. Recibe esta oración que voy a hacer por usted. Padre, en el nombre de Yeshua, declaro, Señor, que aún en medio de los conflictos, tu pueblo con mano alzada se mantendrá en santidad.
Que nuestras decisiones que tenemos que tomar sean reflejo de tu luz y no de nuestras emociones. Señor, que nuestras batallas sean vencidas por la obediencia a tu palabra. Y que cada corazón aquí presente esta noche sea levantado como un guerrero, como una guerrera de tu palabra, de tu luz. Aún, Señor, en medio del campo de batalla, tu palabra dice que resplandeceremos. Declaro y profetizo sobre tu iglesia esta noche que en medio de sus batallas, Señor, tú vas a resplandecer y van a obtener la victoria. Porque tú, Dios eterno, peleas por nosotros. Declare conmigo: creo que Dios pelea por mí. Y la victoria es del Señor y de mi casa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Levante un fuerte aplauso a Jesús esta noche. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos a todos los que están conectados. Que Dios les guarde. Nos encontramos la próxima semana por el mismo canal. Bendiciones.